Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu amor, Señor, manifestado a nosotros, Señor, de tantas maneras. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, Cristo Jesús, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos confiar, Señor, en tus promesas, porque podemos ver a lo largo de tu palabra, Señor, que tú eres fiel, que cumples tu palabra, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos cada día a un conocimiento más profundo de ti, por exhortarnos, por seguir ejerciendo en nosotros, Señor, el ministerio de traer a nuestro conocimiento, Señor, el pecado, la justicia y el juicio, Señor, para que podamos vivir una vida, Señor, en constante arrepentimiento, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, sería imposible que nuestra vida pudiera ser transformada, que pudiera dar frutos, Señor, que pudiéramos ser agradables a ti. Pero te damos gracias porque tú nos capacitas, porque pusiste en nosotros, Señor, tu misma esencia, tu misma naturaleza, para que nosotros también podamos vivir una vida que sea agradable a ti, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te glorificamos. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado escudriñando la palabra de Dios acerca de lo que es el fundamento bíblico de la resurrección y la importancia de la doctrina bíblica, ¿sí? Eh, Hemos visto en los evangelios no únicamente la realidad de que Cristo se levantó de entre los muertos, sino cómo también esto se convirtió en el mensaje más importante del que hablaron los apóstoles en la antigüedad, y decíamos que sigue siendo igualmente trascendental para nosotros el poder tener certeza acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? Eh, en la cultura actual en la que vivimos, en la cual, bueno, hay tantos cuestionamientos de referente a la verdad y en la cual pues se han dicho tantas cosas falsas respecto a la palabra de Dios y se ha cuestionado pues este tipo de eventos que son tan trascendentales. Pues también es muy importante que nosotros podamos saber cuáles son también las evidencias que hay a favor de la historicidad de esto, ¿no? De que verdaderamente ocurrió. En ese sentido, yo voy a empezar esto un poco al revés, es decir, vamos a ver cuáles son como las teorías falsas más comunes que hay en relación a la resurrección con las que nos podemos encontrar, ¿sí? Y partiendo de esto, que las voy a mencionar y diré algún par de cosas en relación a ellas, eh, después lo que quiero es centrarme de lleno en cuáles son realmente todos los argumentos y las evidencias que hay a favor de que Cristo realmente se levantó de entre los muertos. Y estoy hablando de una resurrección corporal, porque también una de las teorías que vamos a ver habla acerca de que, bueno, probablemente ni siquiera hubiera habido una resurrección corporal, sino únicamente espiritual. Entonces vamos a ir presentando esto y bueno, cualquier comentario o duda que vaya habiendo, con toda confianza, ¿de acuerdo? Entonces, la primera teoría que hay en relación a esto, ahora recuerden, voy a retomar con esto. Recuerden que es muy importante que nosotros tengamos claridad respecto al hecho de que efectivamente Cristo
resucitó de entre los muertos, porque ese es uno de los fundamentos o de los pilares de la doctrina cristiana más fuerte. Pero nuevamente, si los pilares o los fundamentos sobre los cuales nosotros tenemos puesta nuestra fe son falsos, pues entonces estamos en aprietos, ¿sí? Y eso decíamos que en relación a este punto en particular, veíamos como Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó de los muertos, pues vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe, porque entonces somos hallados los más dignos de conmiseración de toda la gente. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo nuestra fe en algo que no ocurrió. Y no solamente eso, sino que estaríamos además predicando un evangelio falso. Entonces, es muy importante también que como cristianos no solamente tengamos la certeza y lo entendamos, sino que tengamos también la posibilidad de defender la resurrección corporal e histórica de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar a esta parte apologética. En relación a esto, vamos a empezar, como les decía, a hablar primero acerca de las distintas teorías que hay al respecto. ¿A qué se refieren? Voy a hablar un poco también acerca de cómo es que estas teorías pues presentan más problemas el sustentarlas que realmente aceptar el hecho de la resurrección. Entonces, bueno, cada una de ellas en su nombre, digo, está la implicación y creo que se sobreentiende. La teoría del cuerpo robado, básicamente lo que nos dice es que la evidencia de la tumba vacía desde después de la crucifixión y de la muerte de Cristo, pues no comprueba por sí misma que se hubiera levantado entre los muertos, ¿sí? Sino que hay algunas personas que lo que han explicado es que los discípulos se habían robado el cuerpo, ¿sí? Es decir, mientras que ellas iban, ¿cómo decirlo? Algunos de las personas de la guardia fueron a la ciudad y entonces le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos había consejo. Dieron mucho a los soldados diciendo, esto, si quieren, vamos a revisarlo, lo estoy leyendo en Mateo, capítulo 28, versos 11 al 15. Mateo 28, 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo que sucedió. Ellos, después de reunirse y tomar consejo con los ancianos, dieron muchas piezas de plata a los soldados. Aquí estamos hablando de cuando los soldados van a avisar, pues que Cristo no está en la tumba, ¿no? Y les dijeron, decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Bueno, pues que esta teoría no es algo reciente, sino que fue algo que pues empezó a hablar desde aquel momento en que Cristo resucitó. Pero lo que dice la palabra de Dios es que se empezó a hablar respecto a esto, que el cuerpo había sido robado a causa de que los mismos guardias romanos que estaban cuidando la tumba, al darse cuenta que el cuerpo ya no estaba, vienen y lo comentan con los ancianos y lo que hacen los ancianos, pues es ofrecerles dinero para que ellos mantengan esta situación de decir que los discípulos habían venido por la noche y se habían llevado el cuerpo, ¿sí? Ahora,
La palabra de Dios nos dice que pues esto implicó que ellos les pagaran y que incluso les dijeran que si en un momento dado esto les causaba algún problema, pues ellos los iban como a defender o a persuadir a sus superiores para que no tuvieran problemas. Vamos a analizar entonces la probabilidad de que la tumba de Jesús esté vacía, porque los discípulos hurtaron su cuerpo, pues a simple vista puede parecer verdad. Sin embargo, les decía que cuando nosotros analizamos un poco más profundo, vemos que crea realmente más problemas de los que resuelve. Ahora es importante que nosotros conozcamos estas teorías porque no duden que eventualmente alguien pueda llegar con alguna de ellas para decir, bueno, es que verdaderamente Cristo no resucitó. Lo que pasó es que los discípulos se robaron su cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros contraargumentar, sí? Para nosotros contraargumentar este tipo de teoría es importante que establezcamos ciertas preguntas a la persona que está planteando esta teoría donde realmente les hagamos pensar acerca de lo que nos están proponiendo. Ah, muy bien, ok. Si el cuerpo de Cristo fue robado, entonces, bueno, primero tendríamos que responder, si los guardias estaban durmiendo, ¿cómo podrían saber que habían sido los discípulos o cualquier otro quien robó el cuerpo? Guardias dormidos no podrían informar lo que había pasado mientras ellos dormían, ¿sí? Ahora recordemos que de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, pues ellos fueron sobornados para decir algo que no era verdad. Pero no solamente esto, ¿no? Porque entonces entraríamos en un debate de si supieron o no supieron y realmente sin un fundamento. Algo que nosotros podemos saber históricamente es que los soldados romanos eran ejecutados por dormirse en un puesto de guardia. O sea, tenemos que entender que ellos estaban cumpliendo una labor de seguridad. Y en ese sentido, si un guardia que estaba ahí pues ahora sí que a la piedra, al lado de la piedra, perdón, que cerraba la tumba, se quedaba dormido, eso era un problema mayor para ellos, ¿sí? Por eso es que vemos nosotros aquí en Mateo que los líderes religiosos lo que les dicen, si lo que oye el gobernador es esto, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué tan creíble puede ser entonces que todos los guardias en la tumba hayan decidido tomarse una siesta sabiendo que les podría costar la vida? Lo más probable es que si eran varios, se hubieran turnado para que algunos pudieran dormir mientras otros velaban, de tal manera que en ningún momento la tumba dejara de estar vigilada, ¿sí? Por lo tanto, es muy difícil realmente de creer que esto hubiera ocurrido. Ahora, vayamos un poquito más allá. Aún si los guardias se hubieran dormido, lo que nosotros tenemos que entender era cuál era la situación en ese momento en relación a la tumba. Lo que le hubiera costado en un momento dado a estos ladrones de los que se está proponiendo que robaron el cuerpo, el habérselo llevado. Recordemos que la tumba era una especie de cueva, ¿sí? Que se hallaba en una pendiente hacia abajo y se utilizaba una piedra que pesaba aproximadamente entre 1 y 2 toneladas para sellar esa tumba, por lo cual los ladrones tendrían que haber primero burlado la guardia. Después rodado la piedra hacia arriba en una pendiente inclinada en contra, ¿sí? Entrar a una oscura tumba y salirse con el cuerpo. Y todo esto tendría que haber ocurrido. Uno, suponiendo que todos los guardias estaban dormidos y dos, pues sin despertar a uno solo de ellos.
Si nos damos cuenta, este argumento en realidad llega a un límite de lo que es creíble. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo, que es la teoría del desmayo. Este segundo dice que algunas personas han tratado de explicar la tumba vacía sugiriendo que Jesús nunca murió en realidad, sino que únicamente, digamos, fue clavado en la cruz. Sí, sufrió algo de dolor y algo de pérdida de sangre, pero cuando lo bajaron de la cruz no estaba completamente muerto, sino que solamente se había desmayado. Y algunos de los que proponen este punto de vista aún citan el recuento del Nuevo Testamento como evidencia, mostrando lo que dice Marcos 15:44, de que Pilato no podía creer que Jesús ya estaba muerto. Vamos a leer este versículo. Marcos 15:44 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Ok, entonces toman esto de pronto como evidencia. Por eso también la palabra de Dios, cuando la tomamos de manera aislada, ¿no? Dice este dicho de que tomar un texto fuera de contexto se convierte solo en un pretexto. Así es que lo que ellos suponían es que los discípulos, quizá ayudados por José de Arimatea, que era pues el dueño de la tumba, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, aún estando vivo, y lo colocaron en la tumba. Hay un libro, de hecho, que se escribió hace ya algunas décadas que se llama El complot de la Pascua, donde el autor pues sugiere que Jesús mismo urdió todo este plan y que realmente él pues no murió, sino que al estar únicamente desmayado, ¿sí? Y de acuerdo a lo que plantea esta teoría, con el aire fresco de la tumba y con las especies revitalizadoras con las que había sido envuelto y las horas de quietud y descanso en la tumba, pues entonces Jesús se levantó de su propia repisa mortuoria, se quitó el sudario, las envolturas y salió de la tumba. Cuando encontró a los discípulos, ellos erróneamente pensaron que se había levantado entre los muertos, pero no. De hecho, no había sido más que una reanimación sorprendente. Entonces, si ustedes creen que estos son como, ¿cómo decirlo? Pues como suposiciones que hace la gente sin estudios y demás, lo triste es que no, o sea, realmente hay gente pues muy estudiosa detrás de este tipo de teorías. Y pues muchísima gente que compra sus libros y los lee, pues suelen irse con lo que dicen estas teorías sin cuestionar más allá. Sin embargo, es muy importante que nosotros pues vayamos entendiendo también lo que dice la palabra en relación a este tipo de hechos y que podamos analizarlo meticulosamente y ver la evidencia histórica para nosotros poder entender cómo es que estas teorías pues no tienen tampoco un fundamento, ¿sí? Ahorita lo voy a dejar hasta aquí, insisto, lo que quiero es posteriormente que vayamos viendo las evidencias que hay acerca de la muerte de Cristo. Únicamente lo que les voy a comentar es, esta teoría puede ser fácilmente refutada cuando nosotros entendemos realmente cómo es que Cristo murió, cuál fue como todo el proceso que él pasó previo incluso a su muerte, de ser golpeado, de ser flagelado. Vamos a hablar acerca de esto porque es importante que entendamos realmente la condición por la que Cristo pasó y que tengamos la certeza de que efectivamente, pues como dice la palabra de Dios, él murió para días después, porque además esto no fue
un rato después, ¿no? Sino para días después levantarse de la tumba, 3 días para ser exacto, pero también entender cómo es que la preparación de su cuerpo después de haber sido muerto, como también lo vimos en un momento dado en el caso de Lázaro, ¿sí? La preparación de un cuerpo de acuerdo a las costumbres judías, pues no permitía que simplemente él pudiera librarse de las ropas mortuorias. Recordemos que incluso cuando el mismo Lázaro es llamado por Cristo para salir de la tumba, la palabra de Dios dice que él mandó a los que estaban ahí a que le desataran. ¿Por qué? Porque él tenía pues puestas todas estas ropas mortuorias eh, y la costumbre pues implicaba que los cuerpos fueran envueltos apretadamente desde los brazos hasta los tobillos y se ponían las ropas como por capas, digamos, muchas veces de una consistencia pues, pegajosa y gomosa. Recordemos que les ponían especies que tenían dos propósitos, uno de ellos era preservar el cuerpo y el otro era actuar como un adhesivo para las propias ropas mortuorias, ¿sí? Por lo tanto, no podemos pensar que pues apenas se le ponía como una sábana encima o alguna cosa así, sino que la palabra de Dios, incluso en Juan 26 a 7, si me quieren acompañar, lo que dice en relación a esto es que no solamente estaba la tumba vacía, sino que además encontraron ahí estas ropas. Juan 26 7 dice, llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sí? Entonces, la implicación de que Cristo solamente se desmayó y fue puesto ahí, no solamente implicaría que él habría despertado, habría solito movido una piedra que, repito, pesaba entre 1 y 2 toneladas, sino que además se hubiera quitado su ropa y hubiera salido de la tumba desnudo. Con lo cual, bueno, esta teoría va sonando cada vez más descabellada, ¿sí? No únicamente eso, sino que además vamos a ver la palabra de Dios, cómo nos habla acerca de las apariciones constantes que el Señor Jesucristo hizo frente no únicamente a sus discípulos, sino a un grupo o varios grupos grandes de personas. ¿De acuerdo? Está la tercera teoría, que es la teoría del cuerpo reubicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que esta teoría sugiere es que Jesús no se levantó entre los muertos, sino que su cuerpo fue temporalmente guardado en la tumba de José de Arimatea, ¿sí? En el momento en el que él fue enterrado, pero que después, pues su cuerpo fue tomado y fue puesto en en otra tumba, ¿no? Y entonces pareciera que los discípulos erróneamente creyeron que había resucitado porque pues estaba vacía la tumba en la que originalmente él debía estar. Y perdón, pero esta hipótesis, por tonta que suene, pues es una de las que ha ganado muchísimo apoyo en el Internet. Y aquí, bueno, hago un pequeño paréntesis, pero creo que el Internet tiene así como un uso bastante importante y da acceso a una gran cantidad de información y de fuentes sobre cualquier tema, incluyendo eh, el acceso a tanta información no necesariamente quiere decir que toda la información a la que tenemos acceso es confiable y verídica. Entonces, una de las cosas que nosotros hoy tenemos que aprender a hacer es a entender cuáles son las fuentes confiables, en qué están basadas y a ser muy críticos respecto de lo que leemos, porque nos encontramos muchas cosas en Internet, pero no necesariamente el hecho de que estén ahí quiere decir que son
confiables, que nosotros podemos apoyar algo que decimos, pues porque simplemente lo escuchamos en internet, ¿no? E insisto, sobre este tema en particular, como de muchísimos otros temas, ¿sí? Entonces, algo que yo normalmente menciono al respecto es que nosotros, si buscamos en internet evidencias para apoyar la resurrección de Cristo, las vamos a encontrar muchas, tanto como si buscamos evidencias en contra de la resurrección de Cristo. Así es que el internet no puede ser nuestra única fuente. Necesitamos aprender a buscar en fuentes confiables, en escritores que realmente tengan un reconocimiento por ser historiadores, por ser apologistas, por ser filósofos, personas realmente reconocidas, que sean serias, porque hoy casi que cualquiera puede escribir, pero necesitamos ser bien, bien cuidadosos de esta parte, ¿no? Así es que esta teoría o hipótesis de haber reubicado el cuerpo está apoyada en el hecho de que el volver a enterrar era común en la antigua Israel, ¿no? Ahora, esto es cierto, pero necesitamos entender cómo es que se llevaba a cabo, porque vuelvo a repetir, si sacamos de contexto las costumbres o incluso las culturas antiguas, pues entonces vamos a estar cometiendo graves errores. Entonces, los procedimientos de reenterrar a los judíos eran considerablemente diferentes a los que plantea esta teoría del cuerpo reubicado. La tradición judía era enterrar el cuerpo por un año y luego, después que se había deteriorado la carne y que solamente quedaban los huesos, quitaban los huesos y los ponían en un osario, es decir, una caja de huesos que luego era enterrada. El problema que hay con esta teoría es la completa falta de apoyo histórico, ya sea fuentes bíblicas o no bíblicas. Ninguno de los recuentos del Evangelio sugieren que el cuerpo de Jesús haya sido vuelto a enterrar, que haya sido movido de donde originalmente fue puesto. Marcos 16:6 dice, hablando acerca de un hombre, en el verso 5, vestido de una larga ropa blanca, que fue quien se presentó frente a ellos. Estamos hablando acerca de un mensajero, vamos a decir, de un ángel. Y este ángel les dice, no os atemoricéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Ver el lugar donde le pusieron, ¿sí? Ahora, esta teoría también confronta un problema aún más importante, ¿sí? Es decir, que aun si la hipótesis de que Cristo fue reenterrado fuera verdad, con lo único que cuenta es con la tumba vacía. Y es muy interesante notar que la tumba vacía no convenció a ninguno de los discípulos. Incluso vemos el caso muy particular de Felipe, que cuando llegan los demás a contarles que pues el cuerpo no estaba ahí, lo que él dice es hasta que yo no vea el cuerpo o no vea a Cristo y no vea sus llagas y mete incluso mis manos, mis dedos en sus llagas, yo no lo voy a creer. Entonces, vemos que incluso los mismos discípulos estaban inciertos, tenían dudas respecto a lo que podía haber pasado, ¿sí? Entonces realmente lo que convenció tanto a los discípulos como a la gran cantidad de gente no fue solo la tumba vacía, aunque este es un punto muy importante, pero lo que los convenció fue el hecho de que Cristo, después de que lo habían visto vivo, después de que vieron cómo fue crucificado y les explicaba el día de ayer que todo esto pues fueron acontecimientos públicos, no cosas que se llevaron a cabo de manera privada, ¿sí? Y después de que había
sido puesto en esta tumba, la palabra de Dios dice que él se levantó y se presentó durante muchos días a muchos grupos de personas. ¿De acuerdo? Me estoy yendo ahorita muy rápido, pero después vamos a entrar a fondo sobre las tres bases o las tres evidencias fundamentales de la resurrección. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta? Nada más si Felipe es Tomás. Ay, perdóname. Siempre le ando cambiando el nombre. Gracias, Edith. Es Tomás, correcto. Ok, entonces Gracias. Tomás. Sí, gracias por la aclaración. De nada. Ok, vamos a continuar con la cuarta, que es la teoría de la alucinación, que esta también es una teoría que actualmente tiene mucho auge y que básicamente lo que dice, ¿sí? Es que las personas, no solamente estoy hablando de los apóstoles, sino de las personas que dicen que vieron a Cristo, que en realidad lo que estaban viendo era alucinaciones. Es decir, ellos pudieron haber pensado que vieron a Jesús vivo, pero tales apariciones eran resultado únicamente de una alucinación o de una sugestión, ¿sí? Ahora, lo que sabemos es que efectivamente las alucinaciones pueden ocurrir. Las personas a veces se equivocan y deliran sobre cosas que ven o que experimentan. Sin embargo, hay ciertos patrones, digamos, que ocurren en la experiencia de delirios y alucinaciones. Primero, es importante el que las alucinaciones normalmente cuando ocurren son individuales, ¿sí? O sea, una persona puede alucinando decir que vio que algo sucedió. Y son además muy, muy subjetivas. Es muy raro que dos o más personas experimenten una alucinación de forma colectiva, ¿sí? Ahora, los recuentos que tenemos nosotros en la palabra de Dios acerca de las apariciones de Cristo Jesús después de la resurrección ocurren, como vamos a ver ahorita, ¿sí? En momentos cuando los mismos discípulos ni siquiera estaban esperando una aparición. Y cuando en principio decíamos que ellos mismos estaban incrédulos, estaban confundidos. Vamos a leer Lucas capítulo 24, verso 16. Voy a leer desde el 15. Dice, y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Habla de discípulos que iban caminando hacia una aldea que se llama Emaús. Y dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran, ¿sí? Y no es sino hasta el momento en el que Cristo empieza pues a platicar con ellos y les acompaña por el camino y pasa todo este tiempo con ellos y hasta que finalmente dice la palabra que acercándose a la aldea donde iban, él dio la impresión de ir más lejos en el verso 28, hasta que ellos le dicen, quédate con nosotros, pues está anocheciendo y el día ya ha declinado. Entonces dice que se quedó con ellos y al reclinarse, dice, con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y después de partirlo les daba. Hasta entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible, ¿sí? Aquí vemos, bueno, ya también como el cuerpo glorificado de Cristo que tiene pues la capacidad de atravesar muros, de ir de un lugar a otro en cuestión de segundos, ¿no? Dice, se les hizo invisible. Y entonces, ya no estando Jesús entre ellos, el verso 32 dice, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Se dan cuenta realmente que era Cristo?
hasta que él ya no estaba ahí con ellos. Vamos a ver Juan capítulo 20. Voy a leer el verso 14. Y aquí es cuando el Señor se aparece a Miriam, a María, fuera de la tumba, después de que ella está llorando y los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El verso 14, dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie, dice, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que es el hortelano, le dice, Señor, si tú le llevaste, dime dónde le pusiste y no me lo llevaré. Y es hasta el momento en el que el Señor la llama por su nombre, que ella volviéndose le dice en arameo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿sí? Y vemos también cómo la mayoría de las apariciones fueron a grupos de personas. Vamos a ver Marcos 16. Vamos a leer desde el verso 14. Permítanme un segundo. Marcos 16. Ahora sí, 14 al 18 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí. Juan 21. Todo el capítulo 21 nos relata también acerca de la aparición a sus discípulos. Es la tercera vez, dice el verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, el Señor se aparece a ellos y les dice que vuelvan a echar la red, y nos relata este capítulo que ellos nuevamente tienen una pesca milagrosa como la primera vez que conocieron al Señor, ¿sí? Primera de Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y aquí es interesante ver cómo el mismo Pablo, al escribir esto, hace mención de que se les había aparecido a más de 500 personas, dice, de los cuales muchos viven. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las personas a las que se les había aparecido probablemente estuvieran ahí, y si en un momento dado decíamos, en su mensaje ellos hubieran mentido, cualquiera de ellos habría podido contradecir lo que ellos estaban diciendo. Decirles, no es una mentira, no es cierto que él se apareció, no es cierto que se levantó de los muertos, en fin. Pero nosotros vemos, y ahorita solamente les voy a dar las citas si quieren tomarlas para que las revisen más a detalle. Les voy a dar 10 citas
acerca de las apariciones del Señor. Primero a María Magdalena. Esto está en Marcos 16:9. En Juan capítulo 20, del 11 al 18. Después a las mujeres que regresaban de la tumba, esto lo leemos en Mateo 28, versos 9 y 10. Después a Pedro, en Lucas 24, 34. Y hay referencia también en 1 Corintios 15, 5. Luego a los 2 discípulos en el camino a Emaús, como leímos en Lucas 24, 36 al 43. Me dicen si voy rápido. Después a los discípulos y a un número de amigos en Lucas 24, del 36 al 43. Después a los discípulos, incluyendo a Tomás, en Juan 20, del 26 al 29. Después a 7 discípulos junto al mar, lo que leímos en Juan 21. También a Santiago, su hermano, en 1 Corintios 15, 7. A más de 500 seguidores, como dice 1 Corintios 15, 6. Y por último, en Hechos 1, 4 al 9 nos relata acerca del momento de su ascensión, donde los discípulos ven que él se va al cielo. Otro hecho importante que debate esta teoría de la alucinación está en Lucas 24, 39 al 43, cuando el Señor les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor se está presentando a ellos en un cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Sí? Esta última, ¿cuál fue, perdón? Es Lucas 24, 39 ¿sí? al 43. Gracias. No hay de qué. Entonces, estamos desmitificando ahorita de manera muy breve las teorías más comunes que encontramos que se han levantado en contra de la resurrección. La número 5 es la teoría de la resurrección espiritual. Y esta teoría lo que dice es que el cuerpo de Jesús pues, realmente se pudrió en la tumba y que su verdadera resurrección fue espiritual. De hecho, esta es una de las teorías que sustentan testigos de Jehová. Sí, tienen, digamos, una forma parecida de esta teoría. Es decir, en vez de creer que el cuerpo de Jesús se pudrió en la tumba, creen que Dios destruyó el cuerpo en la tumba y que Jesús resucitó en un cuerpo inmaterial.
Ahora, simplemente con el versículo que acabamos de leer, pues nos damos cuenta que esto no fue así. La teoría de la resurrección espiritual tiene serios problemas también. Primero, para que tenga algún significado, la resurrección debe ser física. Y esto partiendo del punto de vista del judaísmo antiguo, ¿sí? Una resurrección sin el cuerpo físico no sería realmente una resurrección. Voy a mencionar lo que dice un rabino judío, que es profesor además profesor en la Universidad de Cambridge, se llama Dan Cohn Sherbock, y él dice: Jesús resucitó físicamente o no lo hizo, es tan sencillo como eso. El recuento del Evangelio de la tumba vacía y que los discípulos reconocieron al Cristo resucitado señala el concepto histórico del evento de la resurrección. Para ellos no era lógico que el cuerpo de Jesús volviera a la vida en algún sentido espiritual, opuesto al sentido físico. De hecho, una de las cosas que yo he escuchado en mencionar a un apologeta cristiano que me parece además muy razonable, él dice que para Cristo incluso, o para cualquier persona que quisiera establecer una religión o un dogma en función a su resurrección, pero no teniendo la certeza de que iba a ser una resurrección física, lo más fácil hubiera sido que alegar una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque una resurrección espiritual hubiera sido muy difícil de comprobar. ¿Por qué? Porque un espíritu no se ve, un espíritu carece de las cualidades de un cuerpo físico. Sin embargo, una de las cosas que pone en evidencia el que la doctrina de Cristo, y no solo su doctrina, sino su propia identidad, mencionamos en estos días, el hecho de que él mismo era Dios, se puede observar en el hecho de una resurrección corpórea, de una resurrección física. El hecho de que efectivamente, como vamos a revisar en las siguientes clases, él no únicamente murió, y esto puede ser constatado médicamente al día de hoy, sino que además él se levantó, como vuelvo a repetir, en un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físico, que nos dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso podemos tomar como referencia cuando Cristo resucitó a Lázaro y él está hablando a su hermana Marta. Le dice: Lázaro volverá a la vida. Marta le contesta diciendo: sí, yo sé que él resucitará como en la vida postrera. Y Jesucristo le dice, bueno, no le responde en ese sentido, pues le dice: Marta, te he dicho que al que cree verá la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es la resurrección física de Lázaro. Ahora vamos a ver por último la teoría de la religión misterio. Y esto también es algo que en la actualidad está en boga muchísimo, y también es importante que lo sepamos y lo entendamos. Lo que dice esta teoría de la religión misterio es que absolutamente nada en el cristianismo es original. De hecho, esta es una de las frases pues que más podemos destacar del libro del Código Da Vinci, que mencionaba en estos días que este libro, una de las cosas que hizo fue que vino a causar, vamos a decirlo así, una revolución sobre todo en el mundo católico. Yo me recuerdo que en el momento en el que salió incluso decían que estaba prohibida su lectura. Y yo creo que más que el prohibir la lectura, lo que necesitamos nosotros es tener
la certeza acerca de las cosas que creemos y por qué las creemos. Y este libro, pues entender, yo la verdad es que lo que leí del libro desde el principio fue el prólogo, donde el propio autor, Dan Brown, lo que dice es, este libro es una novela y ciertas cosas están basadas en hechos reales. Pero siendo una novela, uno no puede saber cuáles son las cosas reales y cuáles no. Entonces es absurdo que tomemos nosotros o un libro que el mismo autor declara que es producto de su imaginación, como lo es una novela, y que en él se base para una serie de cosas que se han dicho y que se han tomado como ciertas a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, finalmente una de las cosas que hace este libro es decir que al final del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos eruditos creían que las aseveraciones centrales del cristianismo habían sido plagiadas por las religiones misterio grecorromanas, es decir, que toda la doctrina cristiana no es original, sino que está tomada de una serie de religiones antiguas. A Jesús se le consideraba como el Dios que muere y se levanta, es decir, en la tradición de Osiris, Mitras, Adonis y Dionisio. Y aunque esta teoría ha experimentado un resurgimiento sorprendente en el Internet, les decía que el Internet pues da para mucho, y en libros de nivel popular, confronta casi un rechazo universal por los eruditos contemporáneos. Es decir, la gente, insisto, que simplemente se deja llevar por lo que hay en el Internet, pueden decir, pues es que efectivamente el cristianismo no es más que una copia mal hecha de otras religiones que tienen miles de años antes, ¿no? Sin embargo, los verdaderos eruditos en estos temas de religiones, de historia, de culturas, realmente no aceptan este tipo de cosas. Lo que ellos mencionan es que aunque aparentemente existen paralelos entre Jesús y las religiones misterio, estas se derrumban bajo un escrutinio serio. Osiris, por ejemplo, es considerado por muchos como un dios del antiguo Egipto que murió y se levantó. De acuerdo al mito, y ojo, aquí sí estamos hablando de un mito, Osiris fue muerto por Set y resucitado por Isis, pero en vez de regresar al mundo en un cuerpo resucitado, Osiris se convirtió en el rey de los infiernos, muy poco paralelo a la resurrección histórica de Jesús, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, autores como Paul Rhodes Heidi y Greg Boyd, de un libro que se llama La leyenda de Jesús, que concluyen que las diferencias entre el cristianismo y las religiones misterio son mucho más profundas que las similitudes. Aunque ciertamente se usan términos parecidos en el cristianismo y las religiones misterio, hay poca evidencia de conceptos paralelos. Ahora, algo que es muy importante es que a diferencia de los escritos que hay acerca del Jesús histórico, recordemos que no únicamente están limitados a la Biblia, sino que encontramos nosotros muchas otras referencias acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo en documentos, vamos a decirlo, considerados extrabíblicos, pero que son o que tienen un valor histórico. No encontramos de esta misma manera referencias externas, vamos a decirlo, fuera de la religión propiamente de este tipo de religiones antiguas. Tenemos también, por ejemplo, otro escrito que se llama El acertijo de la resurrección, un libro escrito por T.N.D. Mettinger, que es un tratado muy reciente
de los eruditos sobre los dioses que mueren y vuelven a vivir, en el cual concede la existencia de los mitos acerca de dioses que mueren y se levantan en el mundo antiguo, lo cual, digamos, admite es un punto de vista minoritario. Sin embargo, la conclusión pone el clavo final en el ataúd de esta teoría de la religión misterio, porque lo que dice es que no existe evidencia de primera mano de que la muerte y resurrección de Jesús sea una construcción mitológica tomada de los mitos y ritos de los dioses que morían y se levantaban alrededor del mundo. Cuando se estudia con seriedad el trasfondo de la creencia judía de la resurrección, la fe en la muerte y la resurrección de Jesús mantiene su carácter único en la historia de las religiones. ¿Sí? Cuando nosotros vemos todos estos mitos que he planteado el día de hoy, nos encontramos, insisto, con que cada uno de ellos va a tener que presentar evidencia sobre otras problemáticas, porque más que brindar una solución a la situación de que el cuerpo no se halle en la tumba, pues lo que encuentran es realmente más problemas al intentar sostener algo que está fuera de toda realidad, algo que es falso, ¿sí? El día de hoy únicamente quise establecer estos puntos, pero lo que vamos a hacer a partir de mañana es estudiar a fondo. Perdón, mañana no, les había comentado que no estoy. Para los que no están también les comento, pero perdón, a partir del lunes vamos a comentar, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte, resurrección de Cristo, y a fundamentarlo también, ¿sí?, con evidencia, por ejemplo, médica, en el caso de la muerte de Cristo, ¿sí? Revisar a fondo las implicaciones de la tumba vacía y también lo que son las apariciones constantes que hubo de Cristo después de haber resucitado, porque no se trata, insisto, únicamente de que está la tumba vacía y no supimos nunca más qué fue lo que ocurrió con Cristo, sino que la palabra de Dios, así vuelvo a repetir, como otros escritos considerados confiables históricamente, de escritores como pues Josefo, por ejemplo, un historiador antiguo, nos van a ayudar a entender cómo es que todas estas teorías falsas que están en boga el día de hoy pueden ser fácilmente echadas abajo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, o si alguno de ustedes ha escuchado alguna de estas en algún momento. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre, cuánto cuidado has tenido tú para preservar no solo tu palabra, sino para dejarnos, Señor, certeza, evidencia, Señor, acerca de tu obra, para que nosotros, Señor, podamos tener confianza plena en quién eres tú, Señor, para que nosotros podamos tener una seguridad, no únicamente de haber sido redimidos por tu sangre, sino la seguridad de una vida eterna, entendiendo que así como Cristo fue levantado de los muertos por un espíritu de poder, el Espíritu Santo, de la misma forma Él puede garantizarnos a nosotros que llegado el momento también seremos levantados. Te damos gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe, Señor, por hacernos ver que no está peleado lo que creemos con la razón, sino que tú nos has dado una razón para que nosotros, Señor, analizando y viendo todo lo que tú
hiciste y lo que dejaste establecido en tu palabra, podamos tener una certeza acerca de aquel en quien hemos creído. Bendecimos tu nombre y te damos gloria por Cristo Jesús. Amén.